Un hombre estaba en un puente ferroviario de Alabama del Norte, mirando al agua que corría rápida unos 20 pies abajo. Tenía las manos atadas a la espalda con una cuerda. Tenía otra cuerda al cuello, sujeta a una recia viga transversal que había sobre su cabeza, que bajaba floja hasta la altura de sus rodillas. Algunas tablas sueltas sobre los durmientes proporcionaban un punto de apoyo a sus verdugos y a él mismo. Sus verdugos eran 2 soldados rasos del ejército federal, mandados por un sargento que en su vida civil bien podía haber sido ayudante de un sheriff. No muy lejos de allí, sobre aquella plataforma provisional, aguardaba un oficial con las insignias de su rango, armado. Un capitán. En cada extremo del puente había un centinela con el rifle en posición de prevenidos, es decir, en vertical delante del hombro izquierdo, la culata descansando sobre el brazo que cruzaba el pecho, una posición poco natural que obliga a mantener el cuerpo rígido, en alerta. Daba igual si aquellos 2 centinelas sabían o no lo que estaba ocurriendo justo en mitad del puente. Su misión consistía en bloquear el paso por los 2 extremos del mismo. Más allá de donde se encontraban los centinelas, no se veía a nadie. Los raíles del tren corrían en línea recta, unas 100 yardas, hasta un bosque, por donde entraban y desaparecían. Sin duda, más adelante, habría otro puesto de centinela. La otra orilla del arroyo era campo abierto. Una suave colina subía hasta una estacada de troncos verticales, con troneras para los rifles y una abertura única a través de la cual asomaba la boca de un cañón de bronce que dominaba el puente. A mitad del camino entre el fuerte y el puente estaban los espectadores del suceso. Una compañía de infantería, en posición de descanso, sentados los hombres en el suelo con las culatas de los rifles apoyadas en el suelo, las bocachas de las armas levemente inclinadas hacia atrás, sobre el hombro derecho, cruzadas sus manos sobre las culatas. Un teniente estaba de pie, a la derecha de la compañía, con la punta del sable en tierra y la mano izquierda pasada sobre la derecha que lo empuñaba. Salvo el grupo que formaban los 4 hombres que había en mitad del puente, nadie se movía. La compañía entera miraba con absoluta fijeza hacia el puente, inmóviles todos los hombres. Los centinelas que había frente a la orilla parecían estatuas que adornasen las inmediaciones del puente. El capitán, cruzado de brazos, silencioso, observaba el trabajo de sus hombres sin necesidad de hacerles la menor indicación. La muerte es una dignataria que, cuando se anuncia, debe ser recibida con la manifestación de respeto más formal, incluso por parte de quienes más familiarizados están con ella. En ese código de etiqueta que son las ordenanzas militares, el silencio y la inmovilidad son expresiones de deferencia. El hombre al que se disponían a ahorcar aparentaba tener unos 35 años. Era un civil, a juzgar por las ropas que vestía. Seguramente un granjero. Tenía la nariz recta, la boca firme y el gesto duro, la frente amplia y despejada, con el cabello largo y de color castaño oscuro peinado hacia atrás, cayéndole hasta el cuello de su chaleco bastante limpio y hasta elegante. Lucía grandes bigotes y la barba recortada en punta, pero sin patillas. Sus ojos, de un gris oscuro y muy grandes, poseían una extraña expresión de afecto, algo que jamás hubiera podido esperar uno en alguien que iba a ser ahorcado de un momento a otro. Estaba claro que no se trataba de un vulgar asesino. El Código de Justicia Militar, tan amplio en el espíritu que lo informa, prevé la horca para muchos tipos de gente, sin excluir al tipo de los bien educados. Una vez concluidos los preparativos, los 2 soldados se hicieron a un lado y cada uno retiró la tabla sobre la que se había apoyado. El sargento se volvió entonces hacia el capitán. Lo saludó marcialmente y se puso a sus espaldas, dando el oficial un paso al frente. Esos movimientos dejaron al condenado y al sargento de pie sobre ambos extremos de la tabla que atravesaba 3 durmientes del puente. El extremo donde estaba de pie el civil alcanzaba, aunque sin llegar a rozarlo, un 4.º durmiente. Esta tabla se había mantenido horizontal por el peso del capitán.
ahora seguía igual por el peso del sargento. A una señal del capitán, el sargento debería hacerse a un lado. La tabla se inclinaría así y caería el reo entre dos durmientes. El propio condenado había considerado aquello muy sencillo y eficaz. Ni le habían vendado los ojos, ni le habían cubierto la cabeza con una capucha. Consideró por unos instantes su posición precaria y oscilante, y dejó de inmediato vagar su mirada por las aguas en remolino del río que corrían vertiginosas bajo sus pies. Un trozo de madera flotante, que parecía debatirse en un remolino, llamó su atención por unos momentos. Luego lo siguieron río abajo sus ojos. Con cuánta lentitud parecía irse con la corriente una vez salvado el remolino. Qué moroso parecía el río, después de todo, a pesar de los remolinos. Cerró los ojos el condenado y trató de pensar en su esposa y en sus hijos. El agua que parecía de oro por el sol temprano de la hermosa mañana, las melancólicas brumas que aún había en las orillas, corriente abajo, más allá del puente, el fuerte, los soldados, el trozo de madera que flotaba. Cosas, en fin, que lo distraían. Y una distracción más, de la que fue consciente apenas intentó pensar en su esposa y en sus hijos. Con la primera evocación de sus seres queridos, le llegó un sonido que no podía comprender, pero tampoco eludir. Era una percusión seca, más nítida, como el golpe que descarga sobre el yunque el martillo del herrero, con la misma resonancia. Se preguntó qué sería y a cuánta distancia se producía. Tan pronto parecía próximo como lejano. Pero de lo que no le cabía duda era de que su lentitud semejaba a la del tañido de una campana que llama a duelo por un muerto. Aguardó impaciente un golpe y otro, también, aunque no sabía por qué, temeroso. Los intervalos de silencio se hicieron cada vez más largos. Creía padecer una alucinación en medio de cada uno de aquellos intervalos de silencio. En tanto eran menos frecuentes, los sonidos parecían cobrar mayor potencia, más sonoridad, una nitidez extraordinaria. Sonidos que lastimaban sus oídos como una cuchillada. Tuvo miedo de no poder controlarse y empezar a gritar. Entonces se dio cuenta de que lo que oía no era otra cosa que el tic-tac de su reloj. Abrió los ojos y contempló una vez más el agua que corría bajo sus pies. Si lograra desatarme las manos, pensaba, podría quitarme la cuerda del cuello y lanzarme al agua, zambulléndome. Eludiría las balas, nadando con fuerza podría alcanzar la orilla. Más abajo, allí, me adentraría en el bosque y volvería a casa. Gracias a Dios, mi casa aún está lejos del territorio ocupado por sus fuerzas. Mi mujer y mis hijos aún están a salvo de su invasión. Mientras estos pensamientos relampagueaban en la mente del reo, más que desarrollarse, aunque deban ser expuestos aquí con palabras que los desarrollan, el capitán hizo la seña convenida al sargento. El sargento dio un paso a un lado. Peyton Farquhar era, en efecto, un granjero acomodado que pertenecía a una familia de rancio abolengo y muy respetada en Alabama. Dueño de esclavos. Y al igual que otros dueños de esclavos, era político, un secesionista, un partidario de la causa sudista. Ciertas circunstancias muy imperiosas, que no vienen ahora al caso, le habían impedido unirse a las filas del valeroso ejército que combatió en las desastrosas campañas que culminaron en la caída de Corinth. Molesto por no haber podido alistarse, soñando con lo que tenía por la vida libre del soldado, ansiaba la oportunidad de protagonizar alguna acción heroica. Estaba seguro de que esa oportunidad, en una guerra, siempre se presenta, mientras hacía cuanto estaba a su alcance. Nada le parecía humilde, ninguna tarea le hacía sentirse inferior, si era en beneficio de la causa sudista. Tampoco le parecía peligroso lo que fuese, pues, aunque era civil, estaba en posesión del corazón de un soldado que de buena fe y sin mayores escrúpulos acepta en gran medida ese dicho realmente infame, según el cual en el amor y en la guerra todo vale. Un atardecer, mientras Farquhar y su esposa descansaban en un banco a la entrada de su propiedad, un soldado a caballo, uniformado en gris, llegó hasta el portón de la granja y pidió un poco de agua.
La señora Farquhar se alegró de poder prestarle ayuda y fue a servirle el agua ella misma con sus delicadas manos. Su marido se acercó entonces al jinete sudoroso y cubierto de polvo y le pidió noticias del frente de batalla. «Los yanquis están reparando las vías», dijo el jinete. «Ya se disponen a seguir su avance. Han llegado al puente sobre el río Owl. Lo han reparado y han levantado una estacada en la orilla del norte. Su comandante hizo público un bando, diciendo que cualquier civil que sea capturado entorpeciendo el paso por la vía, sus puentes, sus túneles o sus trenes, será ahorcado de inmediato, sin juicio. Yo he leído ese bando». «¿A qué distancia está el puente sobre el río Owl?», preguntó Farquhar. «A 30 millas, más o menos». «¿No hay tropas por el este del arroyo?». «Solo un destacamento de avanzada, a media milla de distancia, sobre las mismas vías del tren, y un centinela en ese lado del puente». «Supongamos que un hombre, un civil decidido a enfrentarse al peligro de ser ahorcado, eludiera la vigilancia de esos soldados e incluso pudiese matar al centinela, ¿qué conseguiría?», preguntó Farquhar con una media sonrisa. El soldado reflexionó durante unos segundos. «Yo estuve en ese punto hace un mes», dijo, «y observé que la crecida de aguas del invierno había amontonado gran cantidad de maderas contra la pilastra de troncos que sostiene el puente por ese extremo. Esa madera, seca ahora, ardería como la paja seca». La esposa de Farquhar regresó con el agua que le había pedido el soldado. Aquel hombre bebió con ansia y dio las gracias a la mujer, muy ceremoniosamente. Se despidió del granjero y prosiguió su camino. Una hora más tarde, cuando ya anochecía, pasó de nuevo por allí en la misma dirección por la que antes había ido. Era un explorador del ejército confederado. Cuando Peyton Farquhar se desplomó a través del puente, quedó inconsciente pero no muerto. Lo despertó, tuvo la impresión de que habían pasado siglos, un fuerte dolor en el cuello, una presión inaguantable, sobre todo por el ahogo que sentía. Fuertes punzadas, agudas, punzadas hirientes, recorrían su cuerpo desde la cabeza a los brazos, los pies y el tronco. Era un dolor como un relámpago, un dolor que se hacía más intenso por segundos, con cada una de sus pulsaciones enloquecidas. Era como si un gran fuego lo abrazara de manera intolerable. No era consciente, en lo que a su cabeza se refiere, más que de la fuerte presión de algo parecido a una terrible congestión. Su pensamiento, sin embargo, no iba a la par de sus sensaciones. Se había borrado ya de su ser la parte intelectual. Únicamente sentía, y sentir le suponía un tormento. Sentía moverse, envuelto por una especie de nube luminosa, de la cual no era más que el centro inflamado, sin sustancia material. Se columpiaba a través de alucinantes arcos oscilantes, como si fuese un péndulo enorme. De golpe, de manera terriblemente inopinada, la luz que lo envolvía disparó hacia arriba con el sonido de algo muy pesado que se zambulle. Sintió un escalofriante rugido en los oídos y todo fue oscuridad y frío. Pero recuperó así la capacidad de pensar. Supo que la cuerda de la que pendía poco antes se había roto, que había caído al agua. No era mayor la sensación de estrangulamiento. El nudo corredizo alrededor de su cuello impedía que entrara agua en sus pulmones, pero podía asfixiarlo. Temió morir ahorcado en un río. Le pareció una idea absurda. Abrió los ojos en la oscuridad y creyó ver una luz por encima de su cabeza, una luz lejana e inalcanzable. La luz desaparecía poco a poco, hasta no ser más que un leve resplandor lejano y turbio. Era así porque Farquhar se hundía y salía a la superficie una y otra vez. Después la volvió a ver intensa y supo, a su pesar, que había salido de nuevo a la superficie, pues podía respirar mejor a pesar de aquella sensación de asfixia. Ser ahorcado y ahogado, pensó, no está tan mal, pero no quiero que me acribillen a balazos. No dejaré que me acribillen a balazos, no es justo ni digno. No era consciente de su propio esfuerzo hasta que un agudo dolor en la muñeca le indicó que trataba de liberar sus manos. Se concentró en esa pugna
que libraba contra sus ligaduras. Como un observador perezoso podría contemplar las proezas de un malabarista, aunque sin interesarse por el resultado final de las mismas. ¡Qué esfuerzo tan espléndido! ¡Qué magnífica fuerza, casi sobrehumana! Sí, cuán hermosa era aquella empresa. ¡Bravo! La cuerda cedió. Sus brazos quedaron libres, separadas sus muñecas, y flotaron hacia arriba, las manos a cada lado, creciente ahora la luz. Se miró con gran interés las manos, primero una, después la otra. Comenzaron a tirar sus manos de la lazada que aún le rodeaba el cuello. La aflojaron del todo para después arrancarla de allí. La cuerda se alejó, serpenteando en el agua como una anguila. ¡Atadlo de nuevo!, creyó oír que gritaba a sus propias manos, porque al aflojarse la cuerda y quitarla de su cuello, había experimentado un dolor insoportable, el más espantoso que hubiera tenido jamás. El cuello le dolía espantosamente. Su cerebro parecía incendiarse. Su corazón, que hasta entonces había latido débilmente, dio un vuelco en su pecho y parecía querer salírsele por la boca. Todo su cuerpo se dolía estremecido en una angustia intolerable, pero sus manos, desobedientes, no acataron aquella orden. Golpeaban el agua con vigor, violentos manotazos que impulsaban todo su cuerpo hacia la superficie. Supo que emergía de nuevo su cabeza. Sus ojos se cegaron por unos instantes bajo la luz del sol. Su pecho se expandió convulsivamente. Haciendo un supremo esfuerzo, llenó de aire sus pulmones. De su garganta brotó entonces un alarido. Ya estaba en pleno dominio de sus sentidos, que parecían sobrenaturalmente alerta, agudizados. Algo, en medio de aquella espantosa perturbación de su organismo, había excitado sus sentidos de forma tal que registraban cosas nunca antes percibidas. Sentía las ondas del agua en su cara y era capaz de oírlas por separado cuando le golpeaban. Miró en dirección al bosque, más allá de la orilla aún lejana, y vio los árboles uno a uno. Vio incluso sus hojas, incluso las venas de cada hoja. Es más, vio hasta los insectos que había en cada hoja. Langostas, en una moscas brillantes, en otra y arañas grises tejiendo sus telas de ramita en ramita entre las hojas. Percibió los colores prismáticos en todas las gotas de rocío que había sobre 1.000.000 de briznas de hierba. El zumbido de los mosquitos que parecían bailar sobre los remolinos del arroyo. El tableteo de las alas de las libélulas. El chasquido de las patas de las arañas de agua, cual remos de un bote. Todo le sugería una música armónica, perfectamente audible. Un pez se deslizó ante sus ojos. Oyó perfectamente cómo al pasar partía el agua en dos. Había emergido su cuerpo boca abajo. Por eso, en un segundo, el mundo visible pareció girar lentamente, teniéndole por eje. Vio el puente, el fuerte, 2 soldados, sus verdugos, un capitán, un sargento. Eran siluetas contra el cielo azul, recortadas nítidamente. Gritaban y gesticulaban, señalándole. El capitán había desenfundado su pistola, pero no abría fuego. Los demás parecían desarmados. Hacían movimientos grotescos y horribles. Se agigantaban sus formas. De pronto oyó un ruido seco. Algo golpeó el agua a pocas pulgadas de su cabeza, salpicándole la cara. Oyó una segunda detonación y observó que uno de los centinelas tenía el rifle a la altura de la cara. Una nubecita azul salía de la boca del arma. Farquhar vio desde el agua el ojo del hombre que estaba sobre el puente, que miraba a través de la mirilla de su rifle. Recordó haber leído que los ojos grises eran los más penetrantes y que los mejores tiradores con rifle tenían los ojos grises. Aquel, sin embargo, había errado el tiro. Un remolino le hizo girar. Otra vez miraba a la orilla opuesta al puente. A las espaldas se dejó sentir claramente una voz fuerte y rotunda, como un cántico monótono que se imponía sobre los demás sonidos. Aunque no era soldado, había frecuentado los campamentos y los fuertes por los que conocía perfectamente cuál era el significado de aquel cántico deliberado y repetitivo. Arrastrado, aspirado. El teniente que estaba a la orilla iniciaba su trabajo matinal.
qué fría y despiadadamente, con qué entonación justa y calma, que imbuía de tranquilidad a sus hombres, con qué intervalos medidos con extremada exactitud decía tan crueles palabras. «Atención, compañía, levanten armas, preparados, apunten, fuego». Farquhar se zambulló tan profundamente como le fue posible. El agua rugió en sus oídos como la explosión del mismo Niágara. Oyó el trueno amortiguado de la descarga de fusilería. Al salir de nuevo a la superficie, vio pedazos de metal extrañamente achatados y brillantes que descendían lentamente, oscilando. Algunos de esos pedazos de metal tocaron su cara y sus manos y siguieron cayendo al fondo. Uno de ellos se alojó entre su cuello y la camisa. Lo notó aún caliente y rápido se lo quitó de allí. A medida que subía a la superficie, faltándole el agua, supo que había estado mucho tiempo sumergido. La corriente lo había arrastrado más lejos, más cerca de su salvación. Los soldados ya habían cargado de nuevo sus armas. Brillaban las baquetas simultáneamente al sacarlas ellos de los cañones de sus rifles. Giraban luego en el aire, con el mismo brillo, y los hombres las metían casi al unísono en sus vainas. Los dos centinelas dispararon de nuevo. Primero uno y luego el otro, pero sin acertar el tiro. Percibía todo esto Farquhar por encima de su hombro. Nadaba entonces vigorosamente a favor de la corriente. Poseía su cerebro la energía necesaria para mover sus brazos y sus piernas como lo hacía. Pensaba con la rapidez del rayo. El oficial, se decía, no repetirá su error por un exceso de disciplina mal entendida. Es tan fácil esquivar una descarga cerrada como un solo tiro. Probablemente haya dado la orden de disparar a discreción en fuego graneado. ¡Que Dios me ampare! Así no podré evitar las balas de todos los tiradores. A 2 yardas de distancia oyó un chasquido impresionante. Seguido de un silbido fuerte, agudo y prolongado, que desapareció al cabo en diminuendo hasta parecer que se desplazaba hacia atrás, por el aire, en retroceso hacia el fuerte, para extinguirse al poco con una explosión que sacudió el río hasta lo más profundo. Una cortina de agua se elevó primero y se dobló después para caerle encima como si fuera a estrangularlo. Supo que habían disparado el cañón. Mientras sacudía la cabeza para librarse de la conmoción causada por la cortina de agua que le había caído encima, oyó el tiro desviado que zumbaba en el aire, frente a él, para adentrarse de inmediato en el bosque, provocando otro chasquido unísono, el de las ramas. «No lo harán de nuevo», pensó. «La próxima vez pondrán una carga de metralla. Debo vigilar la boca del cañón. El humo me avisará de la dirección del tiro. El sonido del disparo llega demasiado tarde. Viene cuando ya ha salido el proyectil. Tienen un buen cañón, por cierto». Sintió de golpe que daba vueltas y vueltas, que giraba en el agua como un trompo. El agua, las orillas, el bosque, el puente que ahora veía aún más lejos, el fuerte y los soldados, todos, en fin, se confundía hasta parecer difuminarse. Las cosas solo quedaban representadas por sus colores, vetas circulares y horizontales de color, eso era cuanto veía. Atrapado en un remolino, giraba a tal velocidad que parecía descomponerse en medio de un mareo que no podía dominar. Poco después se veía arrojado contra las piedras de la orilla izquierda, la orilla sur, detrás de un saliente que al menos le ocultaba de sus enemigos. Una quietud repentina, raspar las manos sobre la hierba que crecía entre las piedras, esas sensaciones nuevas le ayudaron a volver en sí. Lloró de felicidad, enterró los dedos de las manos hasta sacar cantos rodados que lanzó al aire en señal de júbilo, bendiciéndolos en voz alta. Los cantos rodados parecían diamantes, rubíes, esmeraldas. No podía pensar en algo hermoso y rico a lo que no se parecieran. Los árboles de la orilla eran altos, inmensos. Más aún, eran como las plantas del más bello de los jardines. Vio en su disposición la mejor definición del orden exquisito. Aspiró con gran placer la fragancia de las flores.
Una extraña luz de color rosa pálido brillaba a través de los espacios, entre los troncos de los árboles. El viento tañía en sus ramas música de arpas eólicas. No tenía el menor deseo de seguir la huida. Estaba feliz de poder quedarse allí, en un lugar al fin encantador, hasta que lo volvieran a capturar. Un zumbido y el fragor de la metralla tronchando las ramas lo sacaron abruptamente de su encantamiento. El artillero, frustrado por el tiro errado de antes, le había lanzado aquel adiós que pretendía definitivo, aunque más bien parecía hecho al azar, de manera más que improvisada. Farquhar se erguió de un salto, subió veloz la leve pendiente que llevaba al bosque desde la orilla y se perdió. Caminó todo aquel día guiándose por el sol. El bosque parecía interminable. No pudo descubrir ni un claro, ni un sendero de leñadores. Nunca había supuesto vivir en una región tan salvaje. Aquella revelación tenía algo de estremecedor. Cuando llegó la noche, estaba agotado, hambriento, tenía los pies doloridos. El recuerdo de su mujer y de sus hijos le animaban a seguir adelante. Sin embargo, por fin encontró un camino que lo llevaba en la dirección que sabía necesaria. Era un camino ancho y recto, como una calle. Parecía, en cualquier caso, que nadie lo había transitado antes. No lo bordeaban campos abiertos, ni se veía una sola casa en los alrededores. Las negras presencias de los árboles semejaban formar una pared, un muro, un paredón impenetrable, a ambos lados, algo que solo parecía hallar fin en un punto del horizonte, como un diagrama en una lección de perspectiva sobre el plano. Por encima de su cabeza, al mirar a través de una grieta en el bosque, brillaban grandes estrellas que parecían de oro, pero le resultaban desconocidas, agrupadas en constelaciones extrañas. Las creyó dispuestas en algún orden cuyo significado era secreto y también maligno. El bosque repetía sonidos singulares, raros, entre los cuales una y otra vez oía voces claras, de expresión muy nítida, pero dichas en una lengua que desconocía por completo. Le dolía de nuevo terriblemente el cuello. Al levantar la mano y tocárselo, notó que lo tenía muy hinchado. Palpó con sus dedos el negro círculo que le había dejado allí la soga. Notó pesados los ojos, como atacados por una fuerte congestión. No era capaz de cerrarlos, ni de entornarlos siquiera un poco. Tenía hinchada la lengua por la sed que le torturaba. Quiso aliviar aquella hinchazón, como de fiebre, sacándola un poco entre los dientes, para que le diera el aire frío. Con cuánta suavidad el césped alfombraba aquel desierto camino, tan ancho, no como una calle, sino como una avenida. Tan suave era que no sentía ya el camino bajo sus pies. A pesar del sufrimiento, sin duda se había quedado dormido, aún caminando. Lo creyó así porque ahora veía un paisaje distinto, o quizá hubiera salido de un delirio. Se vio frente a un portón que no era otro sino el de su propia casa. Todo estaba como él lo había dejado. Todo era brillante, limpio, tranquilo y hermoso bajo el sol de la mañana. Supuso haber caminado sin descanso toda la noche. Al empujar el portón para abrirlo y entrar a través del pequeño sendero ancho y blanco, percibió el alegre revoloteo de un vestido de mujer. Su esposa, bella, fresca, radiante, salía a recibirlo con los brazos abiertos. Al pie de las escaleras de acceso a la casa, lo esperaba con una sonrisa de inmensa satisfacción, incomparablemente grácil y digna en su mayor hermosura. ¡Qué bella era! Fue hacia ella con los brazos extendidos, pero cuando ya estaba a punto de estrecharla, sintió un golpe en la nuca y se desvaneció. Una luz blanca y cegadora lo incendiaba todo en derredor suyo mientras se oía el estruendo del disparo de un cañón. Un momento después, todo fue oscuridad y silencio. Peyton Farquhar estaba muerto. Su cuerpo, con el cuello roto, colgaba y se balanceaba suavemente de un lado a otro bajo las maderas del puente sobre el río Owl.